Bueno, vamos a iniciar la presentación de la clase de hoy, que es sobre los 60 años del acuerdo para resolver la controversia de la reclamación Esequiba. Y vamos a citar a un clásico que es el trabajo de Carlos Valdía Malagrida. El factor geográfico en la política suramericana, un trabajo de 1919 publicado en Madrid, en el cual decía, para que una nación pueda erigirse sólidamente en Estado es indispensable que en su territorio exista coherencia. El arquetipo del Estado moderno es aquel en cuyo seno se fundan tres unidades: la geografía, la nación, la geográfica, la nacional y la política. Esos son los fundamentos de un Estado en la percepción moderna. Si Venezuela reclama la zona oeste del Esequibo, es imprescindible saber qué razones pretende fundamentar sus derechos, porque no es posible que lo haga sin fundamento alguno, ¿no? Ese margen de izquierda del río Esequibo, ese territorio que lo podemos ver aquí en esta presentación, todo este río, todo este margen que está al oeste del Esequibo, Venezuela se lo reclama a Guyana, todo este territorio que está al oeste del río Esequibo. Y básicamente es un territorio que Venezuela ha reclamado desde finales del siglo XIX, ¿no? La negociación diplomática constituye la regla de oro para la solución de las controversias territoriales. Esto lo decía un geopolitólogo venezolano que tiene uno de los libros más clásicos de geopolítica, que se llama Geopolítica de Venezuela, publicado en la década de los 80, libro que yo todavía recomiendo para su consulta. La política exterior de un país debe ser el resultado de su pasado histórico y de las circunstancias previstas de su futuro, ¿no? Aquí está básicamente la extracción de eso que el 3 de octubre de 1892 se dicta una sentencia arbitral. La frontera entre Venezuela y la Guayana Británica comenzaría en la punta playa a unas pocas millas de la boca del Orinoco, y al sur se extendería hasta el llamado eh, Cutari. Nuestro país por el lado perdía 159.500 kilómetros cuadrados. A 60 años de la firma de un pacto conocido como Acuerdo de Ginebra, nombre poco adecuado para comunicar el verdadero trasfondo del acuerdo para resolver la controversia de la reclamación sobre el territorio del denominado Esequibo. A 6 décadas de distancia, sostenemos que los venezolanos debemos conocer sobre el proceso de desarrollo histórico de esta reclamación territorial, porque si el país reclama la zona oeste del Esequibo es porque existen razones históricas sólidas que justifican plenamente nuestros derechos. Aquí yo hice un, u- u- un- una línea del tiempo que es fundamental para entender esta controversia. La Guayana Esequiba, una controversia bizantina. En 1533 los españoles incursionaron por el río Maravini, así llamaban los naturales al Esequibo. El descubrimiento e inspección del río Esequibo fue obra del capitán Juan Esquivel, quien mereció que el hermano del Orinoco llevase su nombre. Fue Esquivel uno de los principales expedicionarios españoles y lugarteniente de don Diego Colón, ¿no? En 1648 se firma la Paz de Westfalia. España reconoce a Holanda como Estado independiente. En el documento de reconocimiento quedó claramente delimitada la soberanía de España y Holanda en sus respectivas colonias de Guayana, perdón. Para entonces, Holanda no poseía territorios al oeste del Esequibo. Para 1814, los holandeses, aliados de Napoleón, pierden la guerra con Inglaterra y por el Tratado de Londres tienden a ceder
20.000 millas cuadradas de territorio guyanés, alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados, cedidos al territorio de Demerara, Esequibo y Berbice, territorios todos al este del Esequibo. En 1836, el ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en Caracas, Sir Robert Parker, había solicitado del gobierno venezolano, separado de de la Gran Colombia desde 1830, que erigieran un faro en Punta Barima como territorio de su jurisdicción a fin de facilitar la navegación por la boca grande del Orinoco. Por esa época se hallaba en Demerara un explorador prusiano llamado Robert Schomburg, quien veremos más adelante, es la línea Schomburg, oficial del Colin Office Royal de Geography Society de Londres, confiaron la exploración unilateral del interior de la colonia británica. Aquí tenemos los primeros mapas. Allí en esos primeros mapas no aparece la Guayana británica porque en sus comienzos era las Guayanas, que era básicamente la Guayana francesa y la Guayana holandesa, que luego se denomina Surinam. Ahí tenemos más o menos, cuando ya aparece el oro y comienzan a hacer trazados de mapa, sobre todo a partir de 1820 en adelante, los ingleses comienzan a interesarse por el oro que existe en el Yuruari. Los descubrimientos de los recursos auríferos de la cuenca del Yuruari dieron nuevos sesgos a la política expansionista de Gran Bretaña, la cual lanzó a sus colonos hacia el interior, a pesar de que en 1850, mediante intercambio de notas con el gobierno venezolano, habían llegado al acuerdo de no ocupar el territorio disputado. Como consecuencia de la riqueza mineral, comenzaban entonces a prestar atención al asunto de las grandes compañías mineras con sedes en Londres. Simultáneamente trataron de crear en la Guayana venezolana, sobre todo en su capital, Ciudad Bolívar, se le denominaba antes Angostura, un movimiento autonomista con el objeto de separarla de Venezuela e incorporarla a la Guayana británica. En este ambicioso plan aspiraban a rebasar el Orinoco con el objeto de agregar a la pequeña colonia incluso el territorio del estado Apure en razón de sus perspectivas de desarrollo ganadero productivo, ¿no? Gran Bretaña, consciente de la confrontación de títulos, iba a ser perjudicial para ellos, sostenían que el uti possidetis de facto, y por eso imponían la cláusula de prescripción. La prescripción es un modo de extinguir un derecho como consecuencia de su quebranto de ejercicio durante el tiempo establecido por ley, ¿no? Eso era básicamente para establecer como res nullis y no hacer valer el uti possidetis juris, como poseís seréis poseyendo. Es decir, estos eran territorios que estaban bajo la jurisdicción del reino español. La cláusula de prescripción de 50 años de carácter general, a la que se añadió que el simple control político o la simple colonización equivalía a la prescripción, y por ello Santos Michelena rechazó la cláusula. La posición de Gran Bretaña era una posición ilícita, no era una posición legítima. Para hacerlo era necesario que cumpliesen con los requisitos de ser pacífica, pública, de buena fe y no objetada por la contraparte, circunstancias que nunca se dieron en la usurpación inglesa. Continuamos en la línea del tiempo. Y en 1897 se da el Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897, tratado mediante el cual los derechos de Venezuela los representarían los Estados Unidos. La ausencia de Venezuela en el futuro de la negociación fue producto de un arreglo anglo-estadounidense. El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene claras omisiones y derogaciones de las reglas del derecho internacional, materia de adquisición de territorios y de ejercicio de soberanía. Y en 1899, como ya lo hemos nombrado antes, se da
el 3 de octubre se da por varias sesiones, el tribunal dicta un fallo, laudo, que asegura a Gran Bretaña el 90% del territorio en disputa. Esto es algo muy sui generis porque nosotros nos representaron los abogados estadounidenses, el juez era un ruso que después se comprobó que tenía bastante amigabilidad con los ingleses porque tenía un libro que se llama Inglaterra y Asia. Inglaterra y Rusia en Asia Central, así se denomina el libro, fue publicado en la década de los 80, pero este libro ya era durante el siglo XIX, era de amplia circulación en habla inglesa sobre todo. Y es importante la percepción de ese libro de el árbitro Federico Martens, que era pro inglés, para decirlo de alguna forma. Y los ingleses, pues era muy difícil que nosotros saliéramos bien de ese laudo arbitral, donde no tuvimos representación, para decirlo de manera directa. Y no es sino hasta 1949 cuando Severo Mar Prevos, abogado de Venezuela en el laudo de París, escribe este memorándum con la condición de que fuera publicado post-mortem y después de su muerte, que ocurrió en diciembre del 48. En julio del 49 aparece en la revista American, especializado en Derecho Internacional, el trabajo del doctor Otto Sorich, titulado Memorándum Severo Mar Prevos. El memorándum da detalle del desarrollo entre bastidores del litigio. Hace hincapié de la sentencia fue fruto de las componendas entre Marten y los jueces británicos. Luego tenemos que en el 66 se da posteriormente, se acepta la reanudación de las conversaciones con Venezuela y se reunieron en Ginebra, donde se firma un acuerdo en 1966, el mismo año en que el Reino Unido le diera la independencia a la Guayana inglesa. Tal acuerdo se hizo ley de la República al ser aprobado por el Congreso de Venezuela. Este documento, Inglaterra le otorgó un reconocimiento categórico sobre el derecho de Venezuela a revisar el proceso de la frontera. Sin embargo, Venezuela acepta seguir negociando la reclamación con el futuro Estado independiente que es Guyana. Entonces aquí tenemos la cronología más o menos de todo el acontecimiento desde 1824, las líneas Schomburg desde 1835, la primera línea Schomburg, la segunda línea Schomburg de 1840 de 141.000 kilómetros cuadrados. Después tenemos que Alejo Fortiki reclama ante el gobierno inglés, casi que llegamos a un tratado en esa época. Después llegamos al periodo del statu quo que se quiso establecer, la línea imaginada de que cada uno iba a establecer los límites que tenía, y después viene la tercera línea Schomburg de 1887, donde ya los ingleses querían 167.830 kilómetros, es decir, querían todas las minas del Yuruari, era todo esto que estaba aquí. La máxima aspiración es la de 1897, que querían 203.000 kilómetros cuadrados, es decir, todo esto que está aquí querían que fuese territorio, y todo eso nos lleva a la firma del memorando. Es importante destacar que Diógenes Escalante, embajador en Washington, el 26 de enero de 1944, durante la comida ofrecida en Nueva York por la Cámara de Comercio de esta ciudad, conjuntamente con la Sociedad Panamericana, al presidente venezolano Isaías Medina Angarita, quien había viajado a Estados Unidos, se produjo un momento significativo al condecorar a Severo Malpero, al abogado Severo Malprevot, el abogado norteamericano estadounidense que nos representó en el laudo de París de octubre de 1899. El abogado sobreviviente de quienes defendieron los derechos venezolanos ante el Tribunal Arbitral de 1899, el embajador de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante, en ese entonces expresaba lo siguiente, abro comillas, dice: nosotros hemos aceptado el veredicto de este arbitraje que tan persistentemente pedimos, pero en el corazón de cada venezolano hay una esperanza imperecedera de que algún día prevalecerá
en el mundo el espíritu de la equidad y que éste nos traerá la reparación amistosa que en justicia y moralmente se nos debe. Venezuela, víctima de sus disturbios internos y de su debilidad, estuvo prácticamente sola en su defensa. En aquel negro instante, solo una voz amiga, además de la suya propia, se alzó en su defensa, la de Severo Malprevot. Fue aquella una voz fuerte, docta, pero una sola en el proceso arbitral. Nombrado primero por el presidente Cleveland, secretario de la misión americana designada para formar parte en el arbitraje, fue luego el consejero legal de Venezuela cuando se presentó el caso al Tribunal de Arbitraje de París. Fue la suya una defensa, aunque infructuosa, pero nosotros jamás hemos olvidado su amistad y su interés por nuestra causa. Hoy el presidente Medina Angarita ha encontrado la ocasión propicia para expresarle al señor Maleprevot nuestro aprecio por lo que le hizo y pretende en el pecho de nuestro amigo consejero de ayer la Orden del Libertador. Es testimonio de la alta estima en la que el pueblo venezolano lo tiene y lo tendrá siempre. Puede que este acto de reconocimiento parezca muy tardío, pero demuestra que Venezuela nunca olvidó a sus amigos. Aquí es importante destacar que aquí ya comienza Venezuela a buscar reclamar esa, ese quebranto que hicieron los ingleses en el laudo de París de 1899, esa usurpación territorial, cuando él dice el veredicto de arbitraje que tanto persistentemente pedimos, pero que en el corazón pedimos, que en el corazón todos los venezolanos hay una esperanza imperecedera de que algún día prevalecerá en el mundo el espíritu de la equidad y nos traerá la reparación amistosa que es en justicia y moralmente se nos debe. Entonces, ahí a partir de ahí comienza esa percepción, pero entonces también hay que decir es que las Naciones Unidas como tal nacen en el año 45 y esa es la realidad que por la cual nosotros no reclamamos antes, porque ante quién íbamos a reclamar en plena Segunda Guerra Mundial, era todo muy difícil en ese inicio del siglo XX. Se decía que el derecho internacional público era solamente para los países desarrollados, los países subdesarrollados. Tenía esa misma visión el propio Federico Marten, que uno lo puede ver en su libro, que era solamente para las naciones civilizadas, ¿no? Como consecuencia directa, el Consejo en Congreso Nacional, en su sesión del 30 de junio, del 21 de julio y del 30 y el 21 de julio del 44, reaccionó mancomudamente ante esta declaración. Tanto el parlamentario José Marturé en la Cámara de Diputados como el propio presidente del Poder Legislativo, Manuel Egaña, en el Senado, intervinieron para exigir la revisión del laudo arbitral de París. Este laudo que despojó a Venezuela de una porción significativa de su Guayana Esequiba. Representaba una injusticia histórica infligida en plena época colonialista, incluso antes de que la entonces colonia británica, la Guayana inglesa, vislumbrara su futura independencia, de la cual aún faltaban 22 años. En 1944, Venezuela se enfrentaba directamente a la Gran Bretaña por este despojo territorial. Es notable que la Revolución de Octubre del 45, la conocida, eh, el conocido trienio Adeco, origen del famoso trienio Adeco, y el subsiguiente cambio de régimen político en Venezuela no altera esta política de Estado. Por el contrario, la nueva administración continúa la misma línea de planteamiento defendida por la administración de Medina Angarita en relación a la reclamación del Esequibo. El memorando de Severo Malpreo en el 45-49, la publicación del memorándum del estadounidense marcó un hito. Prevost, quien había servido como secretario de la comisión en 1895, encargado de investigar la controversia entre Venezuela y la Gran Bretaña, y además fue uno de los representantes de Venezuela en el Tribunal de Arbitraje, reveló en su célebre documento
las intimidades de la farsa de París. Es recordado la condición de Mable Prevo de que el documento solo debía publicarse luego de su fallecimiento ocurrido en Nueva York el 10 de diciembre del 48. Yo los llamo a ustedes a que googleen y busquen el memorando y lo lean ustedes. Es tan corto como el tratado, como el laudo de 1899. Es tan corto como el laudo de París de 1899, que también lo pueden googlear y también lo pueden buscar. En julio de 1949, el memorándum fue publicado en una revista americana, ya lo hemos dicho, especializada en Derecho Internacional, el trabajo del doctor Otto Schorinch, titulado Memorándum Severo Malprevo, el cual detallaba el desarrollo de los secretos entre bastidores del litigio, haciendo hincapié que la sentencia fue fruto de una componenda entre Marten y los jueces británicos. Fue entonces cuando Venezuela reanimó sus dudas y cuestionamientos al controversial laudo de París, como muy bien lo hicieron las primeras administraciones de la entonces democracia representativa de los gobiernos del Partido Acción Democrática. Primero Rómulo Betancourt de 1959 al 64 y después Raúl Leoni del 64 al 69. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos le dieron continuidad en la agenda de la política exterior venezolana al tema de la reclamación del territorio Esequibo. Lo más significativo de este memorándum es la argumentación de Male Prevost. Aporta para demostrar que la sentencia en definitiva no fue sino una componenda entre Gran Bretaña y Rusia. Según Maleprevo, Rusia concedería a Gran Bretaña el territorio disputado a Venezuela a condición de que luego Gran Bretaña le concediera también a Rusia otra serie de ventajas y posteriormente, ¿verdad? Una serie de ventajas eh, en posteriores procesos de arbitraje por disputas territoriales en Asia. Y así lo demuestra su libro, que ya veremos más adelante. Las revelaciones vienen acompañado de lo que dice Federico Marken en su libro Rusia e Inglaterra en Asia Central. El compromiso unánime al que se llegó fue un arreglo de los poderosos contra la débil Venezuela, un acomodo ruso-británico. Venezuela aceptó el memorándum como incuestionable, Inglaterra lo rechazó. La aplicación de este importante documento coincide en la apertura de los archivos británicos e estadounidenses, ¿no? El libro de Federico Marten tiene un estudio preliminar por quien lo descubrió, el uruguayo Héctor Groves Piel, ¿no? Y tiene dos ediciones, una de Presidencia de la República y otra de la Academia Nacional de la Historia. La intangibilidad del laudo de París de 1899. A partir de 1962, Venezuela inició formalmente ante las Naciones Unidas la solicitud para la reanudación de conversaciones sobre el territorio Esequibo. En este contexto se expusieron pruebas que demostraban la nulidad del laudo arbitral y se ordenó incluir la franja reclamada en todos los mapas del país. Como consecuencia de la reactivación de la demanda venezolana, el gobierno del presidente Rómulo Betancourt decidió replantear el problema ante la Organización de Naciones Unidas. En virtud de ello, se resolvió que Gran Bretaña y Venezuela discutieran las cuestiones de manera bilateral a la luz de documentos históricos que demostraban fehacientemente la naturaleza del despojo del que fue objeto Venezuela. En una muestra de la típica manipulación histórica por parte de Gran Bretaña en la controversia por la Guayana Esequiba, sus representantes ante las Naciones Unidas argumentaban que Venezuela parecía albergar dudas sobre la validez del memorándum de Males Prevos. Dicha afirmación se basaba en el hecho de que Venezuela tardó 13 años después de la publicación del célebre memorándum para presentar formalmente ante el gobierno británico la apertura de negociaciones sobre la cuestión fronteriza, lo cual ocurrió en febrero de 1942. Venezuela planteó en su perspectiva
que la cuestión de la controversia fronterizo con la Guayana Británica ante la Comisión Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo era lograr una solución amistosa a este problema con el Reino Unido. En este contexto, el 22 de febrero de 1962, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, el doctor Carlos Sosa Rodríguez declaraba, abro comillas, en esta oportunidad, cuando ha sido planteada ante las Naciones Unidas la cuestión de la independencia de la Guayana Británica y la legítima aspiración de su población de alcanzar mediante pacíficas negociaciones con el Reino Unido el ejercicio pleno de su soberanía, el gobierno de Venezuela, al apoyar cálidamente tan justa aspiración, se ve al mismo tiempo obligado, en defensa de los derechos de su propio pueblo, de pedir que se tomen también en cuenta sus justas reivindicaciones y que se ratifique en forma equitativa la injusticia cometida. Esto espera poderlo hacer mi país mediante amistosas negociaciones entre las partes interesadas, tomando muy en cuenta no solo sus legítimas aspiraciones, sino también las circunstancias actuales imperantes y los legítimos intereses del pueblo de la Guayana Británica. Es decir, nunca se negaba la participación del pueblo y del gobierno de la Guayana Británica que pronto alcanzaría su independencia. Luego, el 12 de noviembre de 1962, el entonces canciller de Venezuela, el doctor Marcos Falcón Briceño, en el gobierno ya de Raúl Leoni, que ya aparece ahí en esa foto, declara en la sesión de la Comisión de Política Especial de las Naciones Unidas, deseo deseoso de resolver amistosamente y definitivamente esta cuestión espinosa, Venezuela ha considerado oportuno explicar las razones por las cuales no puede reconocer la validez de un laudo dictado a espaldas del derecho y en las condiciones y circunstancias que ya conocen. Todo esto que hoy estoy diciendo se ajusta a la doctrina internacional que no reconoce validez a decisiones arbitrales adoptadas en circunstancias como las ya descritas. Esto estas declaraciones las hace el entonces canciller venezolano el 12 de noviembre de 1962 ante el Comité de Política Especial de las Naciones Unidas, ¿no? El presidente Raúl Leoni, que había nacido en Upata, un presidente del oriente venezolano. El acuerdo para la revisión de los documentos que fueron frutos de las negociaciones quedó expresado con autorización de las partes en la declaración del señor Leopoldo Benítez de Ecuador, presidente del Comité de Política Especial del 16 de noviembre del 62. En marzo del 63, Gran Bretaña propuso reducir las conversaciones al nivel de una discusión académica entre expertos. Sin embargo, Venezuela expresó claramente su criterio de que entraría en tales conversaciones mientras el Reino Unido no se comprometiera de antemano a discutir la cuestión a nivel ministerial. Estas posturas se mantuvo a pesar de las advertencias de algunos participantes quienes señalaban que el Foreign and Commonwealth Office nunca aceptaría dicho compromiso, ¿no? De esta manera se inició el examen tripartito por la participación de la entonces colonia de la Guayana Británica. Esta investigación se centró en los documentos que Venezuela había recopilado pacientemente, los cuales demostraban cómo estaba sólidamente justificada la denuncia del llamado laudo como nulo e irrito. Estas conversaciones tripartitas se llevaron a cabo entre expertos entre 1963 y 64 correspondió representar a Venezuela a los notorios investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, del Instituto de Investigaciones Históricas, los historiadores Germán González Oropesa y Pablo Oger. Los dos están en esas fotos que son de los años, del año 58.
Ambos investigadores, arriba está el padre Pablo Ger y abajo está el padre Germán González Oropesa. Finalmente, Venezuela continuó presionando hasta obtener la aceptación por parte de Gran Bretaña de que las discusiones se llevaran a cabo en dos fases, primero a nivel de expertos y posteriormente en alto nivel ministerial. La primera reunión de ministros tuvo lugar en Londres en noviembre del 63. En esa ocasión, Venezuela llevó la discusión al fondo de la cuestión al presentar su punto de vista en un memorándum fechado el 5 de noviembre de 1963. En dicho documento, luego de sintetizar los argumentos por los que Venezuela rechazaba el llamado laudo de 1899, se expone la siguiente posición. Abrimos comillas, la verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio del cual se ha visto desposeído y y a este respecto cuenta confiadamente con la buena voluntad y la cooperación del gobierno de su majestad. ¿No? Esto lo dice el doctor Marco Falcón Briceño, ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces. Pablo Ojer, aquí tenemos otra expresión, Pablo Ger, el padre Germán González Oropesa, profundizaron en la relevancia del estudio fronterizo para el territorio, para la territorialidad venezolana. Estos expertos venezolanos representaron al país en 15 sesiones de conversación celebradas en Londres entre febrero y mayo del 64. La experiencia de estos dos especialistas en la historia y la documentación de fronteras los llevó a ejercer roles cruciales. Fueron asesores de la Cancillería, Ojer Celigüeta entre el 63 y el 78 y González Oropesa entre el 63 y el 86. Miembros de la Comisión Especial Presidencial para la Reclamación del Esequibo y asesor del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. En el informe que ambos expertos presentaron el 18 de marzo de 1965, expusieron detalladamente los títulos venezolanos en la Guayana Esequiba, el sumario de la controversia, el tratado arbitral de 1897 y los vicios del laudo arbitral y la posición venezolana ante dicho laudo. Concluyeron de manera contundente que Venezuela nunca ha dado asentamientos al llamado laudo del 3 de octubre de 1899. La participación de Venezuela en la demarcación de la frontera revistió un carácter puramente técnico. A ello fue forzado el país por circunstancias para él insuperables. Tanto el gobierno como el pueblo venezolano, en cuanto y cómo les fue posible, protestaron el llamado laudo de 1899. Esto está en el informe que los expertos para la cuestión de la Guayana Esequiba presentaron al gobierno nacional, que esto fue en 1962, que presentaron este informe. Básicamente, perdón, el 18 de marzo del 65, perdón, y están en los documentos de la Cancillería del 62 al 67, de Londres a Ginebra, ¿no? Eh, la revisión de la documentación y de los informes se llevó a cabo a un alto nivel ministerial durante las conversaciones de 1963, las cuales fueron conducidas por el canciller Marco Falcón Briceño en representación de Venezuela. Y el 3 de agosto de 1965 se produjo el canje de los informes de los expertos. Al presentar al gobierno británico el informe de los venezolanos, el embajador en Londres expresó la complacencia de Venezuela por la feliz determinación de la fase de estudio técnico. Posteriormente, en una nota del 7 de septiembre, se expuso la inmovible posición de Venezuela. Entre octubre y noviembre del 65 se realizan una serie de
conversaciones en Londres donde los gobiernos de Venezuela y el Reino Unido negociaron un mecanismo para lograr llevar a discusión el diferendo sobre el Esequibo. Y todo ello concluyó en las reuniones del 9 y 10 de diciembre de ese año, con el rechazo por parte de Venezuela a las pretensiones de su contraparte. En las conclusiones del informe de los expertos británicos, todo ello durante la administración del presidente Raúl Leoni bajo la dirección de la Cancillería de Iribarren Borges, ¿no? Gran Bretaña y los representantes de la Guayana Británica estaban intransigentes al sostener la validez del laudo de París de 1899, contrariando la exigencia de una problemática fronteriza entre Inglaterra y Venezuela sobre los límites con la Guayana Británica. Venezuela buscó concluir las controversias con una salida pacífica al diferendo, proponiendo un mecanismo en tres fases: comisión mixta, mediación y arbitraje internacional. Estas discusiones se reanudaron en Ginebra en 1966. Las reuniones de Ginebra fue en realidad la continuación de las de Londres, pero con una diferencia fundamental. Al no haber logrado las partes un acuerdo sobre los documentos relacionados con el arbitramiento de 1899, decidieron eliminar ese punto para la fase complementaria, de manera que se procedió directamente, como en efecto ocurrió, a la búsqueda de la solución satisfactoria y práctica de la controversia. La postura venezolana respecto al problema estaba fijada con toda claridad. No reconocía el laudo arbitral de 1899 como arreglo final y definitivo de su controversia con el Reino Unido. En consecuencia, planteó al honorable gobierno de Su Majestad el deseo de considerar como con ánimo desprevenido la rectificación de la injusticia que fue víctima Venezuela en una hora infortunia que nuestro pueblo no puede olvidar. El objeto era llegar a una solución que tomara en cuenta los intereses legítimos de Venezuela y los de la población de la Guayana británica. Los británicos hicieron una contrapropuesta reproduciendo alguna idea del artículo 4 del Tratado sobre la Antártida, por la cual el entonces canciller venezolano, doctor Iribaren Borges, declaró claramente rechazarla. Abrimos comillas, dice: no encuentro ninguna conexión entre el caso de la Antártida y el de nuestro problema con el Reino Unido. La Antártida no forma parte de la unidad nacional o territorio de varios estados signatarios de este tratado, como es el caso de Gran Bretaña. En cambio, el problema de Venezuela con el Reino Unido en relación con la Guayana Británica se refiere a un territorio que forma parte del territorio venezolano. Está situado en el límite mismo de la Guayana Británica con Venezuela. No se trata de un territorio de ultramar. Por consiguiente, este problema no puede ser resuelto de esta manera con el tratado sobre la Antártida. Es un problema que, de no encontrarse una solución satisfactoria, continuará siendo causa de graves fricciones entre Venezuela y Gran Bretaña y la Guayana Británica. Todo ello lleva a la firma del acuerdo para resolver la controversia en 1966. Se llevaron a cabo a través de discretos canales que la diplomacia aconsejaba, y concluyeron en el acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. Este acuerdo fue firmado el 17 de febrero de 1966. El artículo 1 expone de manera contundente que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica es nulo e irrito.
Este acuerdo se convirtió en ley de la República en Venezuela, sancionada por el Congreso el 13 de abril de 1966. Actualmente figura como un instrumento diplomático y jurídico fundamental con que cuenta Venezuela para la solución práctica de la reclamación territorial. Es importante anotar que este acuerdo es erróneamente conocido en la historiografía venezolana como Acuerdo de Ginebra. Hay que decirlo con su nombre y apellido, se llama Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido por el territorio de la Guayana Británica, de Guayana Esequiba, perdón. Para Gran Bretaña, el arreglo práctico fue concederle la independencia a la Guayana Británica el 26 de mayo de 1966. Ese mismo día, el gobierno de Venezuela le otorgó el reconocimiento a la nueva república, haciendo claras reservas de su reclamación de la Guayana Esequiba. Entre 1966 y el 70 fracasó una comisión mixta que buscó arreglos. Posteriormente, entre el 70 y el 82, el diferendo fue congelado por un periodo de 12 años en el denominado Protocolo de Puerto España, ante una situación regional e internacional que, independientemente de las buenas intenciones, permitió que Guyana se fuese preparando para la ofensiva de la cual es objeto hoy nuestro país. En ese entonces, consecuente con la posición venezolana de rechazar la unidad del laudo de 1899, el ministro de Relaciones Exteriores adoptó varias iniciativas, entre ellas se incluyeron la edición de mapas de la República con la inclusión de la zona en reclamación en formato rayado y la emisión de estampillas postales alusivas a la controversia. Estas medidas fueron protestadas por el gobierno británico, el cual reiteraba su posición sobre la intangibilidad del mencionado laudo. Era evidente que Gran Bretaña se mostraba renuente a entrar en discusión de fondo sobre tan grave asunto. Aparentemente seguían calificando de infundada la reclamación venezolana y estaba solo dispuesto a una discusión puramente académica que no podía conducir a ningún arreglo de la controversia. Fue necesario que con expresa instrucción del ciudadano presidente de la República, Raúl Leoni, se dirigiera al país por cadena de radio y televisión el 16 de septiembre de 1965. En dicha intervención declaró categóricamente que si Venezuela emprendió el camino diplomático no fue para quedar satisfecha con discusiones puramente académicas y agregó de poca seriedad, y agrego, de poca seriedad, se acusaría con razón a nuestro gobierno si en asuntos de tan grave trascendencia como es la usurpación de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, admitirían entretenerse en estériles debates librescos e interpretaciones semánticas de viejos textos. El acuerdo de Ginebra ha sido considerado negativo para muchos especialistas en relaciones internacionales en Venezuela, según Efraín Champ Aristigueta, abro comillas, dice el texto del instrumento multilateral es muy singular, confuso, contradictorio, inconsistente, incompleto y por consiguiente de difícil aplicación, al menos por lo que a los intereses venezolanos concierne. Su única virtud consiste, a mi modo de ver, y desde luego tiene gran importancia en que jurídicamente acabó con la intangibilidad del laudo de París de 1899. El Acuerdo de Ginebra reabrió una necesaria discusión en la búsqueda de adecuada y equitativa solución para la rectificación y reparación de la tremenda injusticia de aquella incongruente y arbitraria sentencia arbitral. El el acuerdo acabó con la pretendida invulnerabilidad jurídica de aquel bochornoso disparate internacional que tanto daño nuestra soberanía territorial y nuestra dignidad nacional. En esto consiste
intrínseca y específicamente, a mi juicio, el valor y el mérito del Acuerdo de Ginebra, es decir, el estopel, el quitar que es cosa juzgada, para decirlo de una manera más directa, pues en sus demás aspectos generales y particulares continúa siendo inconveniente para los derechos e intereses de Venezuela, no habiéndose hecho oportunamente lo que podía hacerse para mejorar su texto y hacerlo más propio para su propio fin, o sea, para mejorar su contenido apropiado para ratificar los correspondientes órganos jurisdiccionales internos de altas partes contratantes. Por el contrario, por ley del 13 de abril del 63 y por lo que Venezuela respecta, fue ratificado el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Todas las críticas llevaron a que nos podía llevar a lo que establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, de cómo se resuelven los asuntos territoriales de manera pacífica, que incluía dos factores que a nosotros no nos convenían, que era la decisión internacional y el arbitramiento. Según Isidro Morales Paul, la principal falla del Acuerdo de Ginebra es que conduce a la búsqueda del arreglo práctico de la controversia siguiendo el procedimiento que señala el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Pues bien, la búsqueda de un arreglo práctico es incompatible con la naturaleza de un tribunal arbitral o de un tribunal de derecho. Ningún tribunal busca arreglo práctico o aplica el derecho exclusivamente o lo aplica a equidad. Si va a decir exiquam et bono, lo que no puede buscar es un arreglo práctico. Ese mecanismo podría servir hasta el acto de mediación porque es compatible con la figura del mediador, la posibilidad de sugerir arreglos prácticos. De hecho, la historia de la mediación y de la conciliación está orientada un poco a esa búsqueda. El Acuerdo de Ginebra fue un compromiso, un remedio práctico, una solución satisfactoria y efectiva. En aquel momento los gobiernos de Guyana declaraban: demuéstrenos primero que el laudo es nulo e irrito. Eso se repite y se repite hasta que 4 años no se llega a ningún acuerdo y Venezuela ofrece una serie de posibilidades como la explotación y exploración conjunta del territorio en disputa, lo cual no fue aceptado por los guyaneses. Este convenio hasta ahora no ha cumplido su objetivo en más de medio siglo de existencia. Sus negociaciones no solucionaron la problemática, pero no se puede negar que en su momento, hace 60 años, aquí tenemos 65, fue un esfuerzo considerable que dependió precisamente de la buena fe y de las administraciones de Guyana, que siguen diciendo que se demuestre la unidad del laudo. Por eso, como se trata de lograr la reparación de una injusticia demostrada hasta la saciedad con documentos y mapas irreprochables y con el relato e indicación de quienes participaron en aquel laudo amañado. Venezuela seguirá adelantando hasta encontrar la solución equitativa que nos reintegre alguna porción del territorio despojado. Presiones geopolíticas que disponen dos países a considerar delimitar sus fronteras marítimas, la cohesión de un interés común, la existencia de un interés unilateral y la ejercicio de presión, canales diplomáticos y provocación calculada. Aquí hay que decir lo siguiente: si una frontera no ha sido ni delimitada ni demarcada, su frontera terrestre, no se puede delimitar las áreas marinas y submarinas. Es algo bastante importante y que, bueno, señalaremos después cuando hablemos sobre las fronteras marítimas de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra ha sido considerado negativo por muchos especialistas, como ya dijimos. En Venezuela, el texto de este instrumento
multilateral es muy singular, confuso, contradictorio, inconsistente, incompleto y por consiguiente es de difícil aplicación, al menos por lo que a los intereses venezolanos concierne. Su única virtud consiste en que jurídicamente acabó con la intangibilidad, el estopel del laudo de París de 1899. Reabrió una necesaria discusión en la búsqueda de adecuada y equitativa solución para la rectificación y reparación de la tremenda injusticia de aquella incongruente y arbitraria sentencia arbitral. El acuerdo de Ginebra, o acuerdo para resolver la controversia, acabó con la pretendida invulnerabilidad jurídica de aquel bochornoso disparate internacional que tanto dañó nuestra soberanía territorial y nuestra legitimidad. Ahí están esas caricaturas del siglo XIX que están en los periódicos venezolanos. Aquí tenemos a 60 años. Parece que el mismo no ha logrado los objetivos planteados en su momento desde la perspectiva venezolana, ya que parece que la finalidad del mismo fue para que el gobierno británico permitiera darle la independencia a su colonia de Guyana, sin tener problemas con el reconocimiento de la misma por el gobierno venezolano, existiendo un diferendo por la región de la Guayana Esequiba, territorio que ha sido incluido como parte constitutiva de Guyana desde que se declaró su emancipación en mayo del 66. Es decir, Gran Bretaña es la usurpadora y Guyana es la heredera de la usurpación. El Acuerdo de Ginebra encierra el reconocimiento de la existencia de la controversia, implica poner en duda la cosa juzgada, dándole preeminencia a que preexiste el problema planteado. Establece el único instrumento válido contenido de un procedimiento de solución de la controversia. Ahora bien, antes de aplicar los procedimientos que estipula el acuerdo para la solución de la controversia, como son los previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, debió exigir al gobierno guyanés tres cuestiones de referencia constitutiva de la controversia. Primero, la nulidad del Tratado de 1897, el Tratado de Washington, la nulidad del laudo arbitral y la determinación de la verdadera frontera entre Venezuela y Guyana, según los títulos heredados respectivamente por por Venezuela y el Reino Unido de España y de Holanda. Venezuela reconoce la independencia el 26 de mayo del 66, imponiendo la controversial doctrina de reconocimiento con reserva o condicionamiento, algo absurdo según la opinión de algunos especialistas nacionalistas venezolanos, que eran tan controversiales como reconocer la filiación de un hijo condicionado de la herencia de sus padres, algo totalmente ilógico, ya que Venezuela al reconocer la independencia de este país estaba indirectamente aprobando su constitución, la cual establecía sus límites y fronteras, como muy bien podemos observar en la respuesta a la nota venezolana del primer ministro, del entonces primer ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Forrest Burman, quien dice: mi gobierno toma nota del agrado con que el gobierno de Venezuela ha otorgado su reconocimiento a Guyana, pero observa con pesar que el gobierno venezolano ha descrito la línea media del río Esequibo como la frontera occidental del estado de Guyana. La Constitución de Guyana estipula que el territorio de Guyana comprenderá todo el área con anterioridad inmediata al 26 de mayo de 1966 estaban comprendidos en la antigua colonia de Guayana Británica junto con las áreas que como acta del Parlamento pueden ser declaradas parte del territorio de Guyana. El territorio que se extiende entre la línea media del río Esequibo por el este
y la frontera de la antigua colonia de Guayana Británica a lo largo de los ríos Cuyuní, Venamo, por el oeste, estaba incluida con anterioridad al 26 de mayo, tanto jurídica como administrativamente, dentro de la antigua colonia de la Guayana Británica y forma parte del estado de Guyana, ¿no? Importante esas visiones. En el 67 el gobierno guyanés otorga a una concesión anglo-canadiense concesiones para explorar la existencia de yacimientos de petróleo en pleno territorio Esequibo y en su inmediata plataforma continental. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en respuesta a estas circunstancias, formuló oficialmente su debida de reserva, desconociendo las concesiones otorgadas sobre el territorio y la plataforma continental reclamada por Venezuela y prevista en el Acuerdo de Ginebra en su artículo 5, numeral 1. Ante tal situación, la ofensiva venezolana no se hizo esperar y el presidente Raúl de Leoni, mediante decreto número 1152 del 9 de julio de 1968, declaró el mar territorial de Venezuela en la faja costera que se extiende desde Punta Aruguapiche hasta la desembocadura del río Orinoco, el río Esequibo, perdón, disponiendo a la Marina de Guerra de Venezuela el patrullaje de esos espacios acuáticos. El 18 de julio de 1968, el gobierno de Guyana envió una nota de protesta al gobierno venezolano en la que decía que el gobierno de Guyana considera como un acto de agresión contra la Constitución de las Naciones Unidas alguna tentativa por el gobierno venezolano para ejecutar dicho decreto sobre alguna parte ejecutar dicho decreto sobre alguna parte del mar, incluyendo el mar territorial y la zona contigua adyacente a alguna parte de la costa de Guyana o alguna parte del saliente continental formando el territorio de Guyana. Esto lo hace Guyana al momento, a los días, a los 8 días de Venezuela haber dado este decreto en la percepción de la frontera marítima. Importante recordar aquí un grupo de rock venezolano, Témpano, popularizó una canción por las ondas hercianas de la radio venezolana titulada El Esequibo de su álbum En Reclamación de 1983, la cual fue todo un éxito discográfico de la época de los LP, de acetato y los cassettes. Esta canción, con el tiempo, se transformó en un ícono de nuestra reivindicación nacionalista del sentido de pertenencia, procedencia y permanencia del sentir venezolano de la reclamación de la Guayana Esequiba como territorio nacional. Esa canción que dice así: oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su comisión. Oiga, señor, busque, el Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. Igualmente han salido gaitas, han salido muchas canciones sobre esta reivindicación territorial, ¿no? Los buenos oficiantes. Aquí es bueno plantear lo siguiente, pues durante 28 años, desde 1989 hasta el 2018, los buenos oficiantes nombrados por las Naciones Unidas se encargaron de buscar resolver y mediar la controversia territorial. La mayoría de estos mediadores fueron representantes de la CARICOM, es decir, del Caribe angloparlante, constituido por un conjunto de islas que fueron colonizadas por los ingleses y que obtuvieron su independencia entre mediados y finales del siglo XX. Es importante señalar que estos representantes eran más proclives a la posición guyanesa que a la venezolana. Entonces tenemos a Alistair Mister de 1989 al 99, tenemos Oliver Jackman del 99 al 2007, Norman Girvan del 2010 al 2014 y Doug Naylor, que fue el último del 2017 al 2018, que es el que es noruego, y cabe destacar que Naylor fue el jefe del equipo diplomático noruego que actuó como garante del proceso de paz en Colombia entre el 2012 y el 2016 y representó su país ante las Naciones Unidas entre el 2001 y el 2014. Es decir, no se buscó una solución
con estos buenos oficiantes, fue difícil no buscar otra posición que podía haber sido con grupos integrados, buscar otra mediación y buscar otra forma de negociación directa, cosa que no hizo Venezuela porque casi que saca de la agenda de política exterior la reclamación de el Esequibo. ¿Ok? Eso es algo básico de saber y de entender. En los años 90 del siglo XX, en el entendimiento con Guyana preservó la persistencia de Venezuela de retomar las negociaciones bilaterales del diferendo territorial, lo que yo ya venía diciendo, encontrar una solución concluyente bajo la garantía de los buenos oficiantes del delegado de las Naciones Unidas, como había sido pactado anticipadamente. El segundo gobierno de Rafael Caldera planteó al guyanés la aceptación de un nuevo procedimiento para las relaciones bilaterales entre ambos países, fundamentalmente en un enfoque global que permitiera reformular los mecanismos existentes para tratar diversas alternativas de cooperación e integración, tomando en cuenta la reclamación territorial. Bajo este esquema de globalidad, ambos países conversaron sobre la posibilidad de un tratado de cooperación ecológica y de la constitución de una empresa mixta. Se refrendó un tratado de turismo sobre la base de un acuerdo suscrito en 1992 y se efectuaron reuniones que evaluaron las posibilidades de apreciación de las potencialidades de intercambio comercial entre ambos países, entre los sectores agrícolas y petroleros. Se instaló una plataforma, se quería instalar de lanzamiento de satelital comercial en Guyana, en la parte norte. La Cancillería de Guyana consideró como una injerencia en sus asuntos internos la protesta del gobierno venezolano por la firma de un acuerdo del gobierno de Georgetown con la empresa estadounidense Beal para instalar una base aeroespacial en el territorio del Esequibo el 19 de mayo de 2001. Dicha Cancillería emitió una nota de prensa donde ratificó que el territorio Esequibo es parte integral de esa nación, ¿no? Y es reclamado por Venezuela. Y entonces, bueno, ahí hubo todo ese proceso de reclamación. Es importante destacar por qué querían hacer esa base aeroespacial. Salen más económicos lanzar satélites de las zonas tropicales y se sabe que ahí hay formaciones del Precámbrico donde pueden haber materiales nucleares para su explotación, que seguramente desde manera satelital las deben tener bien localizados y eso es lo que aquí presentamos. Pues Venezuela, por su posición geográfica en el centro del continente americano, al norte de América del Sur, en sus cuatro fachadas, andina, amazónica y caribeña, atlántica y caribeña, juega un papel predominante en el proceso de integración. De estas cuatro fachadas, la última es un área geográfica conformada por el escudo guayanés, región geológica que se distingue por la existencia del macizo y formaciones montañosas del periodo geológico del Precámbrico, considerada como una de las zonas más antiguas del planeta, por lo que son el depósito de minerales estratégicos de gran interés para su explotación en los mercados internacionales como diamante, oro, bauxita, culumita, hexagonita, mica, entre otros, ¿no? Entonces, todas las tierras raras esas, bueno, ahí tiene que haber tierras raras de esas que se están explotando actualmente, ¿no? El Esequibo en la perspectiva actual. El proceso de buenos oficiantes no tuvo resultado, un progreso sustantivo para resolver la controversia. El caso fue derivado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un pedido del secretario general de las Naciones Unidas el 30 de enero del 2018, objetado por el gobierno venezolano con una comunicación del 26 de febrero del 2018. Por su parte, Guyana presentó de forma unilateral una demanda en la Corte Internacional de Justicia el 30 de marzo del 2018, solicitando la ratificación del laudo de 1899. Todo ello trajo como consecuencia que la controversia que la Corte Internacional de Justicia decidiera el 18 de diciembre del 2020 que tiene jurisdicción para conocer sobre la demanda presentada por Guyana y la petición realizada por el secretario
de las Naciones Unidas. Las aguas territoriales entre Venezuela y la Guayana Británica y la Guayana, perdón, y Guyana no ha sido delimitadas ni demarcadas. Por eso que el principio que ya les dije yo a ustedes, que es el principio de que si no ha sido delimitada y demarcada una frontera terrestre, no se pueden trazar. Igualmente, Venezuela no es miembro de la Convención del Mar, porque nosotros no aplicamos la equidistancia para la delimitación de áreas marinas y submarinas. Nosotros pensamos más en la negociación directa para estas delimitaciones. Venezuela ejerce indistintamente a la reclamación exequiva jurisdicción y soberanía sobre las áreas marinas y submarinas que genera el litoral marítimo del delta Macuro en su extensión que se proyecta hasta alta mar, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la controversia. Ellos nos quieren cerrar la salida del Orinoco. Nosotros tenemos un tratado de límites con desde 1922, que fue el primero que se trazó en el mundo, y después se estableció uno nuevo en 1991 con Trinidad y Tobago, y ellos quieren anular esto en un futuro, y bueno, ahí vamos a tener, y en esta área, como veremos más adelante, es donde han conseguido petróleo en grandes cantidades, en toda esta área que no ha sido delimitada ni demarcada, y es donde Venezuela siempre ha intervenido, ¿no? Aquí tenemos las áreas geográficas importantes del Mar Caribe en su conjunto. Tenemos desde el Canal de Panamá hasta el Paso de Yucatán, aquí en el norte, y las distintas islas del Caribe que forman esa guirnalda. Aquí tenemos esa perspectiva desde donde dice Mahan de la importancia del mar y de la cuestión marítima desde el punto de vista de la geopolítica, importante. Las áreas marítimas disputadas, aquí tenemos los distintos problemas que están, el de Belice y Honduras, el de Nicaragua y Colombia, el de Colombia y Venezuela y el de Guayana y Venezuela. ¿No? Como muy bien lo expresa el doctor Caldone Newhet en su libro Frontera y Límite en el Marco Mundial, la controversia entre Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo será difícil de solucionar, pues ¿cómo se pretende delimitar el mar si aún no hay acuerdo respecto a la titularidad sobre la costa? Este litigio no solo inhibe la delimitación marítima entre las partes directamente interesadas, sino que frena o condiciona la delimitación entre cada un tercer estado que no desee involucrarse tácitamente en el litigio mediante la aceptación de tal línea divisoria o rechazo de otra. Hasta cierto punto, la sombra de este litigio puede haber pesado en el largo proceso de casi 15 años que Venezuela y Trinidad y Tobago consumaron para extender y completar y actualizar su relación limítrofe basada en el Tratado Anglo-Venezolano de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el primer tratado de limitación de áreas marinas y submarinas en el mundo. La diplomacia inteligente y la buena voluntad logró el milagro al trasladar el escenario un poco hacia el norte y remover de este modo el presunto punto trifinio que habría sido el obstáculo. El acuerdo global fue firmado por el propio presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y por el ministro de Trinidad y Tobago, Robinson. Entra en vigor en 1991. Aquí tenemos básicamente, los países con los cuales Venezuela ha delimitado áreas marinas y submarinas en la década del 78 al 80, que son Reino Unido, Estados Unidos, República Dominicana, Francia, Trinidad y Tobago, y los que está pendiente, Colombia, Reino Unido, con Montserrat, San Cristóbal y Nevis, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Guyana. Aquí tenemos las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe, ahora estamos incluidos nosotros en la lista. Está desde la de Cuba en 1898, la de Panamá en el 89, la de Granada en 1983 y la de Venezuela en el 2000.
26. Las bases militares de Estados Unidos en el Caribe, que tienen su importancia geopolítica, y la percepción actual. Los gobiernos venezolanos, por muy variadas circunstancias, han aplazado la reclamación del territorio Esequibo. En algún momento debieron reiniciarse las negociaciones directas con Guyana, de modo de llevar una decisión en beneficio de ambos países que respete el derecho de equidad y elimine los puntos dudosos de dicha problemática. En la actualidad, las relaciones entre Guyana y Venezuela, entre paréntesis, podemos decir que son amistosas y conducidas en una atmósfera de mutuo entendimiento respecto, esto es lo que debería ser, entre esto es propicio para un compromiso que conlleve a un arreglo pacífico y satisfactorio a la rivalidad territorial por el Esequibo, ¿no? La problemática sobre la reclamación nos ubica ante retos que no hemos sabido abordar para beneficio de todos los venezolanos y los guyaneses en los anhelos de estructurar un mundo multipolar que demande solucionar este diferendo que ha incrementado el abandono de ambos estados, lo que ha contribuido con el deterioro de la calidad de vida de quienes habitan ambos lados del límite, no delimitado y demarcado, y por la vigencia de la reclamación territorial, la situación generada por la desordenada e ilegal explotación de recursos naturales que genera un desequilibrio ecológico en una región de las más sensibles del mundo debido a sus fuentes hídricas y riqueza forestal. Este es un problema, este es probablemente uno de los asuntos más difíciles de resolver en un corto plazo y sobre el que sin duda la consuetudinaria política exterior guyanesa tratará de aprovechar para zanjar el diferendo. A Venezuela le asiste el recurso de la negociación pacífica y la estrategia de la integración para mantener al límite un posible conflicto bilateral que enturbiaría el proceso de acercamiento entre ambos países. Venezuela y Guyana van a continuar siendo sin solucionar de forma práctica la controversia de la Guayana Esequiba, si continúan reduciendo el arreglo de la disputa en solo negociaciones y acuerdos en base a la metodología de los buenos oficiantes. Esto ya pasó en cualquiera de los otros medios de solución pacífica contemplados por el artículo 33. Hoy estamos ante la Corte Internacional de Justicia, ante lo cual tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Esto es importante destacar, hacer estudios comparados. eh, el caso entre Honduras y Nicaragua, que lo expone muy bien Héctor Grovel-Pierre en su libro que se llama España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispanoamérica. Y este dice lo siguiente: el 21 de julio de 1957, Honduras y Nicaragua firmaron en Washington un acuerdo sometiendo el asunto de a la Corte Internacional de Justicia, un litigio limítrofe que tenían. En su sentencia del 18 de noviembre de 1960, 2 años después que se estableciera, la Corte falló declarando que el laudo arbitral de 1906 era válido y obligatorio y que Nicaragua tenía el deber de cumplirlo y ejecutarlo. En el asunto que justamente se disputó la nulidad de ese laudo arbitral, la Corte Internacional de Justicia dijo, y abro comillas, que esto es lo que nos puede pasar a nosotros, mediante su declaración expresa y su consentimiento ha reconocido la validez de la sentencia, no estando facultado para volver atrás de dicho reconocimiento e impugnar la validez de la sentencia. Es decir, lo estableció como estopel, que se le conoce en el lenguaje internacional, que es cosa juzgada. Eso nos puede pasar a nosotros. Nuestro caso es distinto porque está el Acuerdo de Ginebra y tenemos más de 60 años en este proceso de reclamación sin resolver los problemas. Y aquí tenemos todas las concesiones petroleras que hay en el Mar Caribe en su conjunto y podemos ver que en la zona de Guyana han aumentado porque han conseguido mucho petróleo.
Ya como consideración final, la única vía jurídica que podría otorgarle a Venezuela la posibilidad de que su pretensión sea admitida y logre avanzar un paso más en en la reclamación sería invocar a la nulidad del laudo de 1899 con base en el fraude procesal como vicio único e inherente al procedimiento arbitral que decidió los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. Esto es así por dos razones. En primer lugar, porque el fraude procesal supone mayores ventajas en materia probatoria para Venezuela, ya que admite como medios de prueba factores indiciarios en los cuales encaja perfectamente toda aquella situación que Venezuela alega como injusta y que en cambio no podría ser encuadrada dentro de los vicios de nulidad comúnmente aceptados en la práctica internacional. En segundo lugar, es una cuestión jurídica elemental el reconocer del que la cosa juzgada debe reconocer límites, entre ellos el fraude procesal, tal como es de aceptación general en las diversas legislaciones internas. Por lo tanto, la falta de regulación positiva en el ámbito internacional no puede constituirse en un obstáculo para impugnar la validez de una sentencia arbitral cuando dicha sentencia ha sido obtenida mediante el uso fraudulento de una institución originalmente prevista para el servicio de la verdad y la justicia. Fraude procesal, la noción procesal de fraude reviste mayor amplitud por cuanto comprende toda la resolución jurídica en el que el juzgador ha sido víctima de un engaño por una de las partes debido a la presentación falaz de los hechos a probanza irregulares, en especial por los testigos amañados o documentos alterados, incluso por efecto de una argumentación especiosa. Y esto está en un diccionario enciclopédico de cuestiones jurídicas de derecho usual, el tomo cuarto en Buenos Aires, 1981. ¿No? Por otra perspectiva, citamos el trabajo de Mercedes Carrillo, que se llama La impugnación internacional en la sentencia arbitral por el fraude procesal, y ella dice Venezuela y debe invocar la nulidad del laudo de 1899 sobre la base del fraude procesal acaecido en el procedimiento arbitral por el cual se decidió la controversia sobre los límites de Venezuela y la Guayana Británica, un procedimiento en el cual quedan suficientemente demostrados los elementos constitutivos del fraude procesal, a saber, la existencia de un fin ilícito, el cual en este caso viene determinado por los fines propios tanto de Gran Bretaña como de Rusia, negociados por sus representantes, y no es otro que la obtención ilegal de territorio a costa de Venezuela y la materialización de la necesaria cooperación anglo-rusa en beneficio de Rusia, respectivamente el uso del procedimiento con fines distintos a los de su creación, ya que antes de buscar un justo compromiso del litis, queda suficientemente entendido que el proceso arbitral no fue utilizado sino para la consecución del móvil de los árbitros que intervinieron en la conclusión y en consecuencia los actos procesales no fueron sino parte de una maniobra. Y por último, el perjuicio ocasionado al sujeto pasivo del fraude procesal mediante una decisión el cual recae evidentemente sobre Venezuela, que es la única y verdadera víctima de un laudo injusto y contrario a derecho que le despojó casi 160.000 kilómetros de territorio legítimos suyos y hasta la fecha reclama, ¿no? Esto lo tiene esta tesis que es del 2011, publicada en Madrid en el Centro de Estudios Constitucionales en el año eh, 2011.
En la reivindicación venezolana por la Guayana Esequiba hay varias interrogantes, y ya con esto quiero ir terminando, que nos podemos plantear. ¿Qué haría Venezuela con los 200.000 habitantes del Esequibo? ¿Se les pediría desocupación? ¿Les cambiarían sus leyes y moneda? ¿Los prepararían para ser integrados a Venezuela cuando no existe ni una carretera al Esequibo? ¿Se les impondrá el castellano y el himno nacional? ¿Habrá líder democrático guyanés capaz de convencer a los guyaneses a aceptar la mutilación de más del 75% de su territorio, porque este fue producto de un despojo de parte de Inglaterra hace más de 100 años? Las respuestas a estos interrogantes son difíciles de hacer, pero lo que sí debe tenerse en claro es que para los guyaneses en la región del Esequibo impera más fuerte el sentimiento nacionalista, producto de más de 150 años de lucha. No por casualidad el guyanés canta en su himno Born in the land of the might of Roraima, nacido en la tierra del poderoso Roraima, parte del Esequibo, con el mismo fervor que los venezolanos cantamos el alma llanera. Importante destacar que el artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice muy claramente cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Los 15 miembros de la Corte son los siguientes, que es lo que no he escuchado yo en ningún especialista en estos temas hablar, que es algo importante porque son los que tenemos que terminar convenciendo. Son por África, Marruecos, por Somalia, perdón, tres por África, que son Marruecos, Somalia y Uganda. Uno entró en el 23, otro en el 2005 y en otro en el 70. Tienen sus independencias. América del Norte, Estados Unidos, 1824. Jamaica, 1975. Brasil, en América. En Europa centrooriental tenemos Eslovaquia, perdón, Líbano y Rusia. Y en Asia tenemos China, Japón e India. En Europa occidental tenemos Alemania y Francia. Y en Oceanía tenemos a Australia. Los venezolanos debemos entender que el juicio ante la Corte continuará en los próximos años y se dictará un fallo definitivo, por lo que es necesario que nuestro país busque una excelsa estrategia que alcance convencer a la mayoría de los 15 miembros del Tribunal Internacional de Justicia. Es preciso cambiar la estrategia e incluir en el asesoramiento y participación de las academias, de los colegios profesionales, de los institutos universitarios, expertos geógrafos, politólogos, historiadores, hasta internacionalistas y abogados especialistas en derecho internacional. Debe reestructurarse una comisión nacional, Caracas sola no es Venezuela, donde podamos participar todos los venezolanos, desde Tucupita hasta Santa Elena de Guairén, desde Boca de la Grita hasta Adícora, desde Cabo San Román hasta Piedra del Cocuy, desde Maroa hasta Caripe. Y terminamos con un pensamiento del querido Andrés Bello en su manual de gentes o manual de derecho internacional, que decía: nada importa más a las naciones para precaver disputas y guerras que fijar con la mayor exactitud los linderos y términos de sus territorios. Muchísimas gracias. Vamos finalizando.